Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a nuestro nuevo envío del día de hoy. Vamos a hacer, como habíamos anunciado, un cuadro tipo mosaico. Esta vez pues también vamos a seguir trabajando todo el tema de acetatos. Lo vamos a dimensionar, pero lo vamos a dimensionar jugando un poco los tornillos. Vamos a hacer una dilatación con tornillos, o bueno, si se consigue pues brochecitos también pues, funcionaría. Va a ser sobre una tabla, pues la intención es que sea pues una superficie rígida y va a ser pues una tabla de MDF. Entonces ese pues básicamente pues va a ser nuestro proyecto del día de hoy. Entonces bienvenidos. Bueno, entonces les voy a presentar los materiales que vamos a utilizar. Entonces para la base vamos a utilizar entonces pegante para servilleta, vamos a usar para colorear escarchas de azúcar tanto normal como medianas. Entonces medianas vamos a utilizar verde, morada, azul, roja, zanahoria y amarilla. Y de las azúcares también vamos a utilizar entonces rojo, azul cielo, amarillo intenso, zanahoria y morado. Bueno, vitrales rústicos. Entonces, vitrales rústicos vamos a usar el vitral cristal, que es este, ya saben, es el transparente. Vamos a usar también amarillo, morado, rojo, negro, verde, azul, naranja neón, verde tropical y morado claro. Vamos a utilizar también Gallery Color blanco, negro y pues herramientas, pinceles, un rodillo para diseñar estos stencils que tenemos aquí sobre la mesa. Entonces vamos a utilizar unas hojas, diferentes hojas, y este que es nuestro pajarito, o sea, nuestro protagonista, es un colibrí volando. Y bueno, nada, no siendo más, bueno, vamos a empezar pues nuestro proyecto. Bueno, entonces este proyecto se va a dividir en dos etapas. Entonces tanto digamos que el trabajo de la pintura como tal va a ser sobre el acetato, y ya el otro trabajo pues va a ser el soporte, que va a ser un MDF, una tabla rígida para poder hacer todo el ensamble de los pequeños acetatos que vamos a cortar. Bueno, entonces vamos a iniciar trabajando la tabla. Entonces aquí yo tengo un retablo. Esto es un retablo, pues tiene, es un retablo grandecito. Yo les voy a mostrar acá. Entonces es una tablita de MDF, la consiguen fácilmente en el mercado. Ya saben, deben sellarla con un sellador lijable, muy bien, la dejan súper bien selladita, la lijan bien. Y entonces vamos a utilizar Gallery Color blanco en toda la superficie. Entonces vamos a poner nuestra base. Recuerden que cuando trabajamos sobre una superficie que no es vidrio o no es el acetato, no es algo transparente, para que registre el vitral rústico o la escarcha, pues lo ideal es que podamos poner una base de color blanco o muy clara. Entonces es clave que utilicemos, tengamos pues en cuenta ese factor. Entonces aplicamos muy bien el Gallery Color blanco sobre la superficie para que cuando trabajemos todas estas venecitas, todos esos cuadritos de acetato, pues se registre el color real del vitral. Entonces esa es la intención de aplicar pues primero una base acrílica en toda la superficie. Esa va a ser la base de la tabla. Entonces una vez tenemos todo blanqueado, súper bien blanqueadito aquí, nos vamos a hacer como una especie de división de marco. Vamos a hacer un marquito pequeño de 1 centímetro por todo el contorno y vamos a aplicar Gallery Color negro. Esa es la primera etapa. Entonces yo les voy a mostrar rápidamente cómo queda y qué debemos hacer adicional para hacer como una pequeña textura y que nos resulte un poco más interesante. Bueno, entonces aquí están pasando el sellador lijable. Les voy a, pues, la primera etapa no se los había mostrado. Entonces sellador lijable para madera. Siempre que trabajen
madera o algún material que tenga un poro muy abierto y deban pulirlo, entonces sellador lijable para madera. ¿Listo? Entonces súper clave que siempre lo tengan en cuenta. Entonces les voy a mostrar entonces el retablo, cómo queda. Entonces les cuento, ya está seco aquí, ya tenemos la superficie totalmente seca, blanca. Tenemos entonces la división que les contaba, que es de 1 centímetro alrededor de todo el retablo. Lo pintamos inclusive el contorno y sus laterales, es decir, pues la parte del rengruese del retablo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta parte blanca? Solamente en la parte blanca. Vamos a tomar entonces vitral rústico cristal y vamos a hacer una textura, bueno, la que quieran. Yo esta vez quise hacerlo como una especie de arabescos, como unos espirales irregulares, de pronto unos más grandes que otros. Esto con el ánimo de que pues la tabla nos quede de alguna manera texturada y nos juegue un poco como con el juego de la parte de la textura que vamos a hacer arriba en los acetatos. Listo, entonces vamos a dejar secar muy bien esta etapa. Y en lo que se nos seque vamos a ir preparando todo el tema del acetato. Entonces voy a contarles cómo preparé el acetato. Vamos a dejar secar muy bien la base, la superficie, y entonces vamos a tener aquí una paleta, o bueno, tiene vasitos de estos de plástico chiquitos, algo para que puedan mezclar sus escarchas. Entonces vamos a hacer 6 escarchas diferentes, 6 colores. Voy a depositar entonces 6 cantidades de pegante para servilleta en la paleta. Entonces 6 cantidades de pegante para servilleta. Este va a ser nuestro vehículo y pues nuestro adherente. Entonces 6 cantidades, 6 bolitas en nuestra paleta. Acá vamos entonces a empezar a jugar las diferentes escarchas. Entonces, escarcha mediana, azul, y escarcha de azúcar normal, azul cielo. Entonces mezclamos un poquito, vamos a hacer todas las mezclas en simultánea y para que vean cómo el color va a registrar. Un poquito de una, un poquito de otra. Listo. La primera. Vamos con la segunda. Entonces nos vamos con el verde. Entonces, escarcha de azúcar mediana verde. Y escarcha de azúcar verde también, pero normal. Bueno, vamos haciendo así como en simultánea todas las mezclas. Entonces el morado claro, la escarcha de azúcar morada, esta es mediana. Siempre la mediana y la acompañamos con su respectivo color ya normal, es decir, el pequeñito. Entonces la mediana y la normal del mismo color combinada con un poco de pegante de servilleta. Listo, entonces aquí ya tendríamos 3 colores. Vamos con el cuarto color, son 6 colores. Entonces mediana, roja. Y mediana, normal. Listo. Bueno, nos faltan entonces esta que es la amarilla. También, entonces tenemos un amarillo y un amarillo intenso. Estos dos. Un poco de cada una. Bueno, esto es con el ánimo de colorear la base del acetato para posteriormente ya hacer todo este ensamble y empezar a pintar. Entonces es como el fondo realmente va a ser este juego de escarchas, el brillo de la escarcha de azúcar, que es muy suave y muy lindo.
Entonces tenemos este que es un poco de zanahoria, también mediano, y este que es naranja neón del normal. Ya teniendo allí todas las cantidades de colores mezclados, vamos a poner un poquito de agua, una cosita de nada de agua por cada bolita. Ustedes van viendo, depende de la viscosidad, porque igual la idea, ya les voy a explicar, la idea es que cuando pongan su acetato no se les vaya como a abrir la pintura. Ahí ese es pues como el punto que debe tener. Bueno, entonces aquí tenemos por ejemplo un pincelito, una pinceleta por ejemplo. Voy a mezclarla con esta que es más chiquita. Voy a explicarles. Entonces tengo por ejemplo aquí esta que es la azul. Y entonces, por ejemplo, voy a ponerla por acá. Entonces, la idea es que hagan, depende de la necesidad. Entonces, este, por ejemplo, tiene 5 cuadritos de cada color. Son 6 colores, entonces serían 30 cuadrículas. Estas cuadrículas ya les voy a explicar de cuánto por tanto, pero eso ya depende de la necesidad y el retablo, del tamaño del retablo, del tamaño también que quieran dejar pues estas figuritas, estos rectángulos. Entonces, todo depende de... Pero entonces yo quiero es hacer aquí uno por lo menos de cada uno para que vean cómo registra el color y cómo va a quedar como la consistencia de la mezcla, cómo debe quedar. Entonces recuerden que entre más escarcha pues más coloreado les va a quedar, pero igual la intención es que pues por ser un producto translúcido como la escarcha de azúcar, que las dos son de azúcar, de 2 tamaños diferentes, pero no dejan de ser azúcar. Entonces, aplicada sobre esta sobre superficie no les va a tapar esta transparencia, es decir, les va a colorear, pero va a quedar translúcido. Aquí entonces, por ejemplo, el violeta, todos los colores, entonces ustedes revisan que la consistencia realmente quede y van entonces a pintar, por ejemplo, un acetato completo, puede ser de tamaño carta o oficio, de cada color. La recomendación que les hago es que aquí sí pueden conseguir un acetato de pronto que tenga un muy buen cuerpo, de pronto no tanto así como los que se consiguen en las papelerías, estos que son muy livianos, y de pronto pueden buscar un poco que sea un poco más gruesito, o pueden utilizar por ejemplo estas radiografías viejas, les limpian la tinta con Clorox y queda súper bien. Entonces estas que tienen mucho más cuerpo, o algunas carpetas que ustedes también consiguen que son transparentes, también les funcionan un poquito mejor, porque pues igual les permite recortar, pero no van a ser como tan flexibles, tan blanditas. Entonces en el momento de hacer el ensamble va a ser mucho más fácil. Bueno, entonces aquí yo quiero ahorita mostrarles el registro de cada color en húmedo, cómo queda, pero les recuerdo, el color de pronto va a registrar un poco blanco, muy blancuzco, y en la medida que va secando va registrando el color original que tiene la escarcha y va a ponerse transparente. Bueno, entonces esta es la intención de poner un acetato de cada color. Entonces les recuerdo los colores: azul, verde, violeta, rojo, amarillo y naranja. Entonces un acetato completo, y ya de ahí depende también de qué tan grande lo quisiéramos. Inclusive quisiéramos un cuadro súper grandote, entonces podríamos hacer una película o un tamaño carta por cada una de las venecitas y nos funciona bien. Bueno, yo voy a dejar esto por allí para que podamos seguir. Entonces voy a mostrarles aquí rápidamente cómo queda los colores. Ahora les voy a mostrar, acá se ve pues como muy blancuzco, como les digo, porque pues realmente está muy húmedo. Pero pues fíjense que no se abren huecos, porque a veces de pronto si se pone mucha agua, entonces empieza como a abrirse como allí unos orificios, o empieza como a resistirse al material, porque el agua con el acetato si es mucho, entonces va a abrirse. Entonces
que tenga ese punto en donde se pueda pincelar y no abrir, pero que nos dé pues esa posibilidad también de que se agarre, ¿no? Que tenga agarre el pegamento. Bueno, entonces aquí yo voy a dejar secando. Me voy a parar un momento y voy a mostrarles rápidamente cómo quedaron las películas. Entonces yo acá ya tengo acá tengo el montaje, voy a mostrarles primero cómo hice cómo queda el resultado después de seco. Queda así, yo les voy a mostrar acá tengo pues un trapito, voy a mostrarles cómo queda el registro sobre el blanco. Fíjense que una cosa es por ejemplo una superficie de otro tono y una superficie blanca, entonces por eso la intención de aplicar el Gallery Color en la tabla, o si van a trabajar un vitral, una escarcha, lo que sea translúcido, siempre es importante que la base sea clara o blanca en su preferencia, para que el registro del color sea el que está en el frasco. Entonces esta por ejemplo es naranja, ya está recortada más al tamaño que necesitamos. Ahora les voy a contar. Esta pues es una fracción también y esta viene en azul. Entonces fíjense que el color como registra. Entonces, por ejemplo, yo tomé aquí una medida para este cuadrito. Ahora les voy a contar de qué medidas es el retablo. Entonces tengo este acetato. Este acetatico tiene 7 centímetros. Entonces, bueno, este es oficio. La hojita era oficio. Tracé 7 centímetros y lo que me daba la hoja. Entonces recorté estos pedacitos así alargados y después lo que hice fue tomar una medida de 9 centímetros. Entonces realmente la venecita o el recorte va a quedar de 7 por 9 centímetros. Van a quedar varios, entonces ustedes pues los que les quede, pero recuerden, si tienen un cuadro más grande y quieren pues que les quede un poco más, pues ya depende del retablo que tengan. Entonces lo trazamos aquí con un lápiz y recortamos. Entonces les recuerdo, el acetato entre más gruesito mejor, pero pues que sea posible el tema de recortar, que no vaya a tener inconveniente cuando vayan a recortar, que sea muy duro, que pues tenga que, no, entonces que sea muy fácil de recortar, pero que pues tenga mucho más grosor. Bueno, entonces aquí vamos a recortar. Entonces les recuerdo 5 cuadritos de cada color. Ya una vez tengan este ejercicio, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo acá tengo ya adelantado el proceso, pues porque igual en esto pues nos vamos a tardar un poco. Y entonces voy a mostrarles, ya ahora sí me voy a parar y les voy a traer el ejercicio ya resuelto de cómo debe quedar. Entonces aquí yo lo puse sobre una hoja blanca para que vean el resultado un poco más. Entonces aquí fíjense que yo utilicé entonces 5 rojos, 5 violetas, 5 azules, 5 verdes, 5 naranjas, 5 amarillos. Estos 5 de cada uno pues ya es lo que conforma el cuadro. Entonces, ¿qué hice aquí? Yo lo que hice fue asegurar, lo que hice fue juntar muy bien toda esta cuadrícula. La junté muy bien y me aseguré de pegarla, de que no se me moviera con ayuda de pues una cinta pegante. Yo la puse por debajo, no hay problema. Ustedes pueden asegurarla tanto como quieran. ¿Por qué? Porque igual el tema es que como vamos a trabajar vitral rústico y si la cinta es transparente, yo les aseguro que pues no, igual si cae pintura encima, pues no va a tener ningún lío, pues no va a alterar el trabajo, por decirlo así. Entonces van a asegurar todos sus venecitas, sus recortes. Entonces nada, como las van a pegar así por debajo, simplemente van a pegar una cintita así como cuando pegan una tarjeta por debajo. La pegan muy bien y la aseguran de manera que pues no se les vaya a estar moviendo. Bueno, entonces una vez tienen todo esto bien junto,
bien pegaditas todas las cuadrículas, todos los cuadritos, sobre una superficie blanca. Ojalá hicieran este mismo ejercicio, o sea, según una cartulina blanca o en algo que puedan trabajar y que si de pronto se les pasa la pintura no se les vaya a dañar, y que también sea blanco para que, como les digo, registre realmente el color que van a necesitar. Bueno, yo aquí, esperen que yo aseguré totalmente la superficie aquí, pero igual de repente voy a estar necesitando mover la hoja, mejor lo dejo así. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra base de nuestro cuadro, y entonces vamos a empezar a diseñar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a diseñar entonces con nuestros vitrales rústicos. Entonces les voy a recordar la tienda virtual para que puedan comprar todos los materiales. Entonces la tienda virtual es www.artepintura.com.com/tienda/ allí pueden conseguir todos los materiales de este proyecto y los que hemos hecho hasta el momento. Bueno, entonces aquí voy a sacar mis esténciles, los diferentes esténciles para por acá. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con esta hojita que tenemos aquí. Vamos a ponerla en este extremo, que ya es cuestión de empezar ya a trabajar nuestra pintura como tal. Entonces, ¿qué vemos que te resulta? Bueno, a mí me gusta mucho trazar de repente arrancando con el amarillo, con el cristal, porque de repente vamos a necesitar, hay partes que van a ser muy claras y pues vamos a tener de pronto lío si las marcamos con un color muy oscuro. Entonces aquí vamos a con la misma boquilla del vitral vamos a empezar a pintar. Listo, entonces tenemos iniciando esta hojita. Esta es una de nuestras hojas de la colección de las hojas tropicales. Entonces vamos a marcar este que sería nuestra primera hoja. Vamos a primero a diseñar y ya nos vamos a encargar de ir pintando de a poco nuestra composición. Entonces aquí tendríamos la primera hoja, vamos a ver si se repite. Bueno, no, en este caso no se repite, vamos a ver, es muy airado, el diseño no es tan cargado de elementos. Entonces vamos a hacer esta otra hojita que tenemos aquí. Entonces de esta simplemente la vamos a ubicar de este lado abajo. Eso es todo. Entonces voy a pararme aquí, vamos a trazarla de este lado. Entonces esta iría de este lado de acá. Puede ser algo como una punta. Bueno, ustedes pueden también tomar decisiones, pueden ir buscando cómo la quieren trazar, cómo quieren que se vea. Vamos a marcarla acá. Simple, que el diseño se vea, que se evidencie, pero pues que no, los colores no sean tan fuertes. Entonces yo decidí marcarlo con amarillo para este objetivo. Entonces viene por la silueta alrededor de... Muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya vamos marcando la segunda hojita. Bien. Entonces aquí ya terminamos esta hojita de aquí. Vamos entonces a seguir con la otra que es grande, que es como en la hojita del balazo, es otra de nuestras hojas tropicales. Vamos a ver, entonces vamos a hacer esta que tenemos aquí, esta hojita. La vamos a poner entonces en este otro extremo, por ejemplo. Es casi que ni se tocan, ¿no? Entonces de pronto vamos a interponer una que otra, pero muy chiquitica. Entonces esta del balazo, yo opto por no trazar en lo posible las nervaduras centrales, solamente pues en donde va lo que es la curva. Eso es todo. Bueno. Aquí ya entonces terminamos de trazar nuestra hojita. La central sí, un poquito como para tener en cuenta
¿Dónde va este? Listo. Esta se repite de este extremo, entonces digamos que como para ir rellenando, vamos a repetirla de este lado. Todos estos cuadritos les recuerdo que están asegurados en la parte de atrás con un poquito de cinta para que no se nos vaya a mover en el momento de pintar. Entonces es súper clave que tengan asegurados, porque es como si fuese un rompecabezas, pero entonces al final pues tenemos que unirlo y tiene que coincidir. Entonces la pintura que estamos haciendo aquí pues debe coincidir un cuadrito con otro y por eso pues no se debe mover. Bueno, ya tenemos aquí esta otra hojita. Vamos entonces a usar esta otra que tenemos aquí, que esta sí se repite varias veces como por allí, que son las hojitas de rayas, que son pues las más chiquitas de todas las que usamos, y vamos a ponerla en varios sectores como para rellenar espacios. De esta sí vamos por pronto para interponer un poquito una sobre otra. Pues como está tan fresca pues vamos a tener cuidado. De pronto ustedes van a hacer así como van a levantar un poco el stencil y van a evidenciar que allí se ve detrás de, pero pues que no se vaya a chocar con el vitral que está fresco. Bueno, entonces aquí ya teníamos algo de la composición de las hojitas, por darles un ejemplo, y entonces vamos a terminar marcando este que es nuestro colibrí volando, pero entonces aquí yo lo voy a marcar preferiblemente con el morado claro, pues porque es más, predomina más allí no se nota el amarillo, entonces predomina más lo podemos hacer así giradito, bueno, como quieran. Entonces predomina más el color morado claro. Bueno, voy a marcar con este otro que perfecto. Entonces aquí este moradito como para dejarlo ver. Entonces ya teniendo todo el diseño marcado con la boquilla de los vitrales rústicos, entonces vamos a empezar a darle el color, fuerza, diseño. Bueno, entonces está ya nuestro colibrí volando. Perfecto, listo. Ya teniendo acá el diseño, vamos a empezar a pintar. Bueno, entonces vamos a utilizar color por color. Entonces, este ejercicio ya lo hemos hecho en varias ocasiones, lo hemos trabajado emboquillando, trabajando el vitral, desplazándolo un poquito. Acá la intención es trabajarlo, sí, pero entonces no en la totalidad. Quiero que el fondo se sienta un poco. Si lo rellenamos absolutamente toda la hoja, pues lo que va a pasar es que pues se nos va a tapar de alguna manera, y si ponemos mucho producto pues no se va a dar tanto ese brillo que tiene la escarcha. Entonces es apenas un poquito, vamos a poner un poquito con la boquilla, lo vamos a desplazar un poquitín con el pincel y allí vamos encontrando entonces un poco de tonalidad. Entonces vamos a buscar sitios en donde va el amarillo. Vamos a coger primero el amarillo en todo el cuadro. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar una zona de amarillo, el amarillo presente en todas las hojas, aleatoriamente, en pedazos donde quieran. Entonces aquí yo voy a poner este pedacito, por ejemplo, porque no, este pedacito por acá, este pedacito por acá, es muy irregular el tema. Entonces allí empieza a resultar la otra hojita. Entonces vamos a desplazar un poquito, vamos a colorear un poco. Fíjense en que en la punta que puse mucho más no se percibe tanto el color de la escarcha que tenemos de fondo, pero en cambio a medida que se me va agotando el producto en el centro, se empieza a dejar ver esas partículas de escarcha y es un efecto de verdad bien interesante, porque digamos que al ojo uno te diría, bueno, ¿cómo se logra? Pues, es el efecto, es el doble efecto. Entonces es jugar el fondo con las escarchas y a poco ir trabajando todo este tema
Yo voy a girarlo por acá un poquito para que me quede un poco más cómodo como les contaba. Entonces voy a girarlo de este lado. Entonces, por ejemplo, por acá esta hojita que tenemos de este lado también. Arrancamos con el amarillo presente en muchas de las superficies. Bueno, aquí esto, ustedes de pronto les surgirán preguntas. Esto en el momento en que, pues hoy estamos aquí, juntamos varios pedacitos de acetato, ¿verdad? Entonces resulta que si ponemos, por ejemplo, aquí una buena cantidad de vitral y este espacio, digamos que esta división aquí, este corte que ya tiene de hecho el acetato un color con otro, queda como unido por el mismo vitral, no se preocupen que igual el vitral tiene la posibilidad de recortarse. Entonces si de pronto no les queda pues ahí esta película allí uniendo un cuadro con el otro, pues sencillo, simplemente lo cortan un tricitín o con un poquito un cortador o un bisturí y ya les resuelve este tema. Pero no hay líos, pues no les da miedo ir haciendo este ejercicio en diferentes en las diferentes uniones, porque igual pues es necesario también para que también se logre este efecto de que es un rompecabezas. Entonces aquí vamos también jugando este espacio, aquí una cosa con otra, y aquí vamos a ir encontrando los amarillos. Entonces este pedazo de abajo sí que es bastante amarillo, entonces predomina el amarillo. En este orden entonces pusimos el rojo primero, luego el violeta, después el azul, luego el verde, seguimos con el naranja y al final el amarillo. Me refiero a los acetatos, en el orden en que los pegamos. Pero ustedes, por ejemplo, podrían hacer una escala de color también. Entonces, por ejemplo, podrían solamente hacer unos azules, entonces pueden hacer un poco más de escarcha de azul, y a poco van debilitando la cantidad de escarcha que van aplicando, y allí les puede quedar otro concepto en una monocromía. Bueno, entonces aquí vamos a ir terminando de aplicar el amarillo. Esto ya es muy libre. Entonces ya teniendo este ejercicio aquí primario, vamos a limpiar y vamos a cambiar entonces de color. Vamos a seguir haciendo el ejercicio muy mecánico. Entonces nos vamos, por ejemplo, con el verde tropical. El verde tropical de este lado. Vamos a poner un poquito. Esto yo no me estoy fijando tal cual como está el referente, porque como les digo, es una manera muy libre y muy espontánea de ir ubicando los colores. No existe una regla específica para que me pongan un color en un sitio determinado. Entonces pueden hacerlo como quieran. La cantidad y la translucencia, la escasez del producto, esto también da unos efectos también bien lindos. Entonces aquí es cuestión de el volumen que va generando el mismo vitral, la cantidad, y el debilitamiento del mismo también produce un efecto translúcido a partir de la escarcha que está abajo. Bueno, entonces aquí también seguimos. Aquí entonces vamos a terminar de hacer esta parte que es esta, para ir como definiendo un poco lo que es la hoja, las puntas de las hojas. Fíjense que yo me he ido mucho por la punta, o sea, no he cogido casi que el centro casi que lo he dejado un poco libre para que se vea la escarcha en el centro. Simplemente es un poquito de volumen, un poquito de manejo del pincel, que se vea un poco el translúcido, que sea como un vitral, pero pues no es mucho. Entonces aquí seguimos con nuestro aleatorio verde. Por acá. Y allí vamos ya dejando ver estas hojas de a poco. Acá también. Simplemente desplazamos un poquito el pincel y eso es todo. Es muy sencillo. Aquí vamos entonces a seguir trabajando esta hojita de este lado. Muy bien. Entonces
Entonces aquí vamos a ir marcando el diseño de a poco. Este vitral es fabuloso porque es un vitral que no huele, es un vitral que les permite dar volumen. Entonces es fabuloso por esto, porque pues a partir de que tiene boquilla, también podemos emboquillar, pero también podemos generar estos volúmenes importantes, entonces nos queda dimensionado también. Es un producto fabuloso, es muy resistente. Entonces pues ustedes dirían que por ser a base de agua no tendría la resistencia suficiente, por ejemplo, para manejarlo en exteriores. No, es totalmente a prueba de agua. Yo ya he hecho las pruebas, créanme que este producto ustedes lo pueden, hagan la prueba nomás, lo pueden poner sobre un vidrio, es una superficie, y lo dejan secar muy bien, y lo pueden dejar inclusive días de remojo, no se les va a caer, yo se los puedo asegurar. Es un producto bastante resistente. Entonces, no por ser a base de agua, quiere decir que pues se les va a caer, ni no, para nada. Entonces es absolutamente recomendado para trabajar, para que lo trabajen aquellas personas que de pronto son alérgicas a algún solvente. Entonces fabuloso por ese lado. Bueno, entonces aquí ya tendríamos algo de luz verde. Recuerden que es un ejercicio aleatorio. Aquí vamos a terminar un poquito de este otro verde. Bueno, acá yo me estoy divirtiendo con el color, aplicando un poco sobre todo en las puntas. Fíjense que yo trabajé mucho el ejercicio en las puntas. Bueno, entonces aquí vamos a cambiar de color un poco. Vamos a poner un poquito de este otro que es el verde, es el vitral rústico verde, es un poquito más oscuro. La selección de este verde ya no la hice en la parte de arriba, ya lo hice fue como en las partes ya más de abajo y centrales. Entonces por ejemplo esta hojita de acá, esta de acá, muy bien, esta que tenemos de este lado, yo voy a primero seleccionar dónde y ya luego lo hacemos muy rápido con el pincel. Aquí casi que estamos definiendo dónde iría nuestro verde. Este es el verde, es el que registra más oscuro de los verdes en el cuadro. Bueno, entonces aquí vamos terminando. Recuerden que los materiales también los pueden conseguir en tiendas Panamericana. Ya pueden conseguir toda la pincelería, los pinceles MOB, los pinceles de óleo. Toda la línea de pincelería también ya la pueden conseguir perfectamente en tiendas Panamericanas. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el desplazamiento con el pincel. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces aquí ya casi que tendríamos resuelto lo que serían los verdes. Ahora vamos a jugar un poco las tonalidades de los violetas y los azules, y unos toquecitos de naranja que empezó al final. Bueno, entonces aquí nos vamos entonces con algo de azules. Los azules son muy mínimos, es apenas como un punto de pronto en algún detalle de nuestro colibrí, ¿sí? De pronto un detallito por allí mezcladito, por allí perdido de pronto en una hojita, ¿por qué no? Pero chiquitito. Este lo dejamos casi que reservado más como para los fondos, entonces no lo vamos a utilizar mucho. En cambio el violeta, el violeta para trabajarlo el susto más como en el colibrí y de pronto en algunos otros detalles al final. Entonces vamos a usar entonces el violeta, el morado, lo consiguen, estoy en el morado, el nombre. Aquí entonces vamos entonces a texturar un poco lo que es el colibrí, así como punticos,
Recuerden que esto es un producto, asemeja al vitral rústico, que se genera como una textura. Entonces aquí vamos a hacer como las veces de la... Y de a poco vamos a ir consiguiendo. Entonces acá estoy entremezclándolo un poco con el azul. Acá vamos a definir un poquito. Y entonces el morado claro también lo vamos a utilizar aquí. El morado claro, lo que lo voy a destapar un poquito. Entonces el moradito claro lo vamos a poner por acá un poquito. Ese es más clarito que el anterior. Vamos simplemente a hacer un poquito de relleno. Y eso es todo. Bueno, entonces aquí ya tenemos algo de nuestro pajarito. Nos faltaría entonces el naranja. Ya trabajamos todos estos, el naranja y el rojo. Entonces vamos a utilizar el naranja. También entonces en algunas de las, casi que realmente el naranja lo utilizamos casi que en todo. ¿Por qué? Porque pues en todo caso son como unos puntitos allí que lo que hacen es contrastar mucho y darle un poquito de brillo. Realmente vamos a trabajar un naranja neón en vitral. Entonces pues casi que es como el bombillo del cuadro. Entonces nos realza bastante, nos ilumina. Entonces es una composición binaler. Entonces necesitamos que ese naranja esté presente en todos los puntos del cuadro. Entonces un poquito acá de naranja. Muy bien. Perfecto. Acá ya definí que ese sería ese pedacito. Vamos a poner acá esta otra punta. Vamos a poner esta de este lado de acá. Vamos a poner una gota también en el pajarito. De hecho, este naranja quiero que esté en muchas de las zonas. En todas las zonas de nuestro cuadro esté presente. Por acá en estas puntas. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí también. Muy bien. Listo. Vamos a pincelarlo, vamos a organizar esa aplicación. Y entonces teniendo esto ya, vamos a revisar entonces el último color, que sería el rojo. Vamos a poner unos puntitos de rojo también en algunas de las hojas, no en todas. Y allí entonces ya terminaríamos de colorear un poco y ya vamos a hacer unos refuerzos detallando ya con la boquilla del mismo vitral. Y ya les digo un poco cómo trabajar un poco más la sombra. Y al final pues ya les digo que otro tono que sería pues ya el negro, que es el que nos va a ayudar a amarrar todo. Entonces aquí tendríamos entonces este naranja, jugando un poco todo esto. Muy bien, entonces aquí ya tendríamos casi que resuelto este ejercicio. Perfecto, muy bien, listo. Bueno, entonces ya teniendo todo este ejercicio del vitral más o menos resuelto, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a trabajar un poquito del rojo. Realmente el rojo es unos detalles muy mínimos, entonces decidí trabajarlo, por ejemplo, en alguna de las nervaduras. Voy a hacerlo también aleatorio, porque la idea es que digamos que por cada color encontremos un ejercicio ya como con respecto a la nervadura misma. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar aquí la nervadura. Si no la recuerdan, la pueden recordar con el mismo stencil, dejan secar y pues lo trazan de nuevo. Entonces aquí esta es la nervadura. Y vamos entonces con la misma boquilla, empezamos ya como a definir ya las nervaduras centrales. Y esto lo que logra es también visualizar un poco más. Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacerla con morado. ¿Listo? Entonces voy a hacerla por aquí con morado. Vamos entonces a trabajar esta parte. Recuerden, si no la tienen presente o les da temor de pronto hacerlo a mano alzada, no hay problema, dejan secar bien su vitral
y vuelven y retoman el stencil, y el stencil está trazadito. Entonces no hay problema por eso. Yo acá estoy haciendo unas aleatorias también, allí unas sí, unas no, van jugando y van consiguiendo pues toda esta composición allí. Entonces esta nervadura central es allí, va a ir como logrando todo esto aquí a poco. Bueno, entonces aquí vamos entonces a trabajar esta otra que sería la verde. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer acá por ejemplo una verde. La nervadura central, la acompañamos. Perfecto. Vamos a ir acompañando todas estas. Realmente el trabajo con el vitral rústico es fabuloso porque es que, bueno, tiene el dosificador. Entonces podemos hacer, ya les contaba en ocasiones anteriores que hemos trabajado el vitral desde la parte más delgada, adelgazándolo al punto que lo podemos pincelar, podemos llegar a pincelarlo grueso, podemos espatularlo, podemos emboquillarlo, o sea, podemos trabajarlo de miles maneras y nos queda muy interesante. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar un poquito también de que sería el verde tropical, en esta parte. Entonces, vamos a trabajar el verde tropical de este lado. Muy bien. Perfecto. Aquí entonces vamos terminando de hacer nuestras nervaduras. Ustedes pueden hacerle el color que quieran de la paleta que escogimos realmente. Aquí entonces, por ejemplo, voy a volver a retomar con el rojo porque nos contrasta muy bien. Entonces aquí con el rojo vamos a contrastar que sería muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya vamos a ir completando el tema de las nervaduras. Entonces aquí quiero que terminemos aquí para solucionar una parte importante que ya pues como son las sombras, que se nos vea un poco más ahumado, más fuerte. Entonces, por ejemplo, en la zona de los rojos, entonces para no tapar absolutamente todo la película del acetato, entonces simplemente yo lo que hice fue ubicarme un poquito como en la zona de arriba, un poquito como en la zona de arriba, y vamos a pincelar esta parte para que empiece como a recrear un poco el fondo, pero sin tapar la totalidad de la escarcha. Entonces aquí vamos a pincelar un poco, vamos a pincelar un poco esta parte, vamos a abrir aquí. Ustedes lo pueden hacer gradual, es decir, de pronto dejan que seque y van viendo el registro del color según la necesidad. Entonces si quieren que les quede un poco más oscuro, pues le ponen un poco más de color. Entonces aquí vamos a terminar haciendo este rojo. Entonces vamos a ir trabajando un poco, este que es el violeta. Entonces según el tono de la escarcha de fondo, así vamos también trabajando la sombra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a sombrear esta hojita, vamos a ponerle sombra, vamos a ponerle fuerza y dimensión. Entonces ya casi que cogemos aquí esta parte que sería el fondo de la escarcha violeta. Entonces allí nos vamos con el vitral violeta, el vitral morado, justo debajo de. Entonces vamos a ir aplicando, el violeta, y así en consecuencia vamos haciendo pues todo el ejercicio. Ejemplo, pues no lo pondríamos morado porque pues se nos pierde el color, entonces lo vamos a hacer en azul, justo debajo del pajarito. Entonces debajo del pajarito vamos a poner vitral rústico azul para poder darle un poquito de color, de fuerza, y ya aquí ya vamos llegando a los azules. Entonces aquí vamos a venir a trabajar un poco el azul. Aquí entonces también un poco estamos haciendo como una secuencia de sombras según el fondo de abajo que son las escarchas, ¿ven? Entonces aquí vamos a ir también potenciando tanto las sombras para generar volumen y también los contornos, es decir, las partes exteriores para generar fuerza. Entonces esta parte también, esta parte también.
Listo, entonces aquí ya vamos haciendo, pues voy a hacerles aquí un pedacito porque yo creo que de pronto por cuestión de tiempo no vamos a alcanzar a hacer absolutamente todo, pero ahí les va a quedar el referente y y con los parámetros que les dejo pues fácilmente lo van a poder sacar. Entonces recuerden, van a ponerle un poco de este vitral en todo el contorno, depende del color, y allí les va a dar esa potencia y esa fuerza. Justo debajo de las hojas también, depende del color. Por ejemplo, aquí yo por ejemplo está verde, entonces lo pondría verde para darle fuerza. ¿Listo? Entonces eso es pues como el parámetro importante que deben tener para empezar a reforzar y para poder seguir trabajando un poco el fondo. No es que tapen, sino es un poquito de refuerzo en la sombra y la potencia del color. Bueno, entonces una vez tienen todo este ejercicio ya logrado, toda esta potencia de color ya seco y resuelto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un poquito de vitral rústico negro y entonces vamos a detallar y vamos a dar un poquito más de fuerza. Entonces, por ejemplo, yo aquí a mano alzada, por ejemplo, hice unas pequeñas composiciones allí como que son como ramitas. Igual tenemos también un stencil de ramas que si no se sienten de pronto muy seguras, también lo pueden apoyar en él. Entonces aquí vamos a reforzar un poco también, ya cuando esté seco. Esto está un poquito fresco, pero en lo que les digo, van secando, ustedes van viendo cómo les va quedando. Entonces estos pequeños negritos allí, chiquititos, les van a apoyar un poco más esa fuerza que necesito que les quede. Bueno, entonces yo voy a acelerar un poco este tema. Esto ya ustedes lo pueden ir embelleciendo de a poco, pueden ir haciendo los refuerzos necesarios para que les vaya quedando como el referente. Igual él queda ahí guardadito para que ustedes lo estén revisando y revisen para que les quede lo más parecido posible. Bueno, entonces aquí yo les voy a contar cómo hice el ensamble porque me parece súper importante que tengamos pues como en cuenta esto. Bueno, aquí yo les voy a dar un tipcito que hice también, que fue simplemente coger un poquito de vitral rústico naranja. Hice como unos pequeños detalles aquí de florecitas y ya seguí pues mi curso. Bueno, entonces aquí voy a dejar esto por acá secando también. ¿Listo? Y entonces les voy a contar cómo hice el ensamble. Entonces, súper clave el tema del ensamble. Entonces, yo acá lo que tengo es como, pues eso pueden utilizar inclusive un tornillo de estos, pues porque, bueno, podría ser una perforadora, pero pequeñita para que no les atraviese del todo el tornillo. Entonces lo que hago yo es simplemente marco la medida bien del agujero, de la distancia que sea aquí distante. Entonces con un tornillito o con un perforador, bueno, ustedes perforan aquí. Muy bien, y entonces los tornillos pueden ser tan largos como quieran, o sea, pues tampoco pues una cosa supremamente larga, pero la distancia es el largo del tornillo, ¿sí? Entonces depende de la distancia allí, pues les decía que pues entre el acetato sea lo más gruesito posible, que puedan recortarlo mejor. Entonces la intención es que metan el tornillo y que el tornillo logre que no se les vaya a mover, ¿sí? Entonces el tornillito debe quedar a presión de manera que pues no vaya a tener un fuego. Si quieren tener lo más asegurado todavía, entonces lo que pueden hacer es simplemente poner un punto de vitral rústico cristal abajo, aquí justo acá, y les queda supremamente pegadito. Entonces así van a poner los 4 tornillitos en cada una de las venecitas. Van a poner aquí, van a aplicar muy bien su vitral rústico y les va a asegurar ya el tornillo. Listo. Cuando ya todos estos recortes estén con sus tornillos asegurados y totalmente secos, entonces pues nada, van a simplemente bueno, aquí lo que van a hacer entonces es empezar a asegurarlo a la tabla. Entonces voy a mostrarles la tabla. La tablita ya está totalmente, ya tenemos el vitral de fondo texturado, seco, totalmente seco. Bueno, aquí yo prefiero, yo les dije que aseguraran acá primero con el vitral rústico. No, es mejor que no lo aseguren porque ustedes necesitan rodar. Esto lo pueden hacer más bien al final. Pero yo les aseguro que si se les queda presión, no necesitan hacerlo. O sea, necesitan que se mueva el tornillo para que puedan
así también atornillarlo a la tabla. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a tomar las medidas necesarias, van a medir, pues, ustedes ya les dije que era de 7 centímetros por 9. Entre venecita y venecita van a dejar cerca de nada, como unas 3 líneas, 3 lineecitas chiquitas allí ya entre cuadrito y cuadrito, y entonces van a atornillar. Este ejercicio allí les va a quedar sus tornillos atornillados, y allí es cuando ya sí pueden asegurar con el vitral rústico. Si es mejor que pues en el momento les pueda ser posible que les pueda atornillar. Entonces pues sí, es mejor que lo hagan luego de, ¿listo? Entonces yo quiero que vean el resultado del cuadro. Yo al final lo que hice pues obviamente fue protegerlo con el barniz, el diamond finish, en el borde. La distancia pues obviamente cuando atornillen debe ser la misma. En el ensamble pues obviamente se pueden tomar mucho más tiempo, pero pues la idea es que pues lo hagan con toda la calma, les quede muy equidistante, les quede muy preciso, y pues nada, yo les invito a que lo hagan, que lo reproduzcan, y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, hasta la próxima.